Día glorioso, hoy es fiesta, hoy estamos de fiesta y mandó a su pueblo. En este día en especial yo veo muchas caras diferentes, rostros diferentes, tanto de encuentristas como de servidoras. La gloria es para el Señor. Vamos a denle la ofrenda. Sé que están contentos, sé que están gozosos. ¿Por qué? Porque hay un testimonio que Dios nos manda a dar, y principalmente allá afuera. Vamos a poner la palabra en este día que yo le he llamado el poder del testimonio. Porque hay un testimonio, hay un poder. Y ese poder Jesucristo nos lo delegó y se tiene que ejercer. Testimonio es aquella persona que ofrece pruebas para confirmar algún hecho, acontecimiento, proeza o pacto. Te conviertes un testigo. Hoy hay personas en este día que van a confirmar, van a decir su acontecimiento, su proeza de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. No somos nosotros, es Jesucristo. En la ley mosaica, para condenar a una persona de crimen, era preciso tener las declaraciones de dos testigos. Así que vamos a la Biblia a buscar en el libro de Números. Quiero que entienda por qué es importante dar testimonio y ser testigos de Jesucristo. Números capítulo 35. Dice el versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo, morirá el homicida, mas uno solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Es muy importante, sí, que dos personas den testimonio. En lo secular, aquí el Antiguo Testamento eso es lo que mandaba, y hoy más de dos personas van a dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en su vida. Ahora vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 8, versículo 17. Juan 8, versículo 17 dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El testimonio de dos hombres es verdadero. Si el criminal era apedreado, los testigos estaban obligados a confirmar su testimonio. ¿Y cómo lo tenían que confirmar? Arrojándole las primeras piedras. Sí, eran los primeritos los que señalaban, sí, eran los primeros que en aquel tiempo tenían que arrojar las piedras. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Versículos 6 y 7. Dice: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá como primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Eso es lo que se hacía durante la ley mosaica, ¿sí? El testigo falso debería sufrir la misma pena que hubiera correspondido de acuerdo al acusado. Aquella persona que daba el testigo falso tenía que ser apedreada de acuerdo a la ley. Y lo dice en uno de los 10 mandamientos. En uno de los 10 mandamientos Dios prohíbe el testimonio falso. Por eso al día de hoy, hijo, tengamos cuidado con levantar también. No nos van a apedrear, pero es un pecado para Dios el que tú y yo allá afuera o adentro de la iglesia con cualquier persona estemos levantando falsos testimonios. Por eso debemos de cuidar nuestra boca.
Dice, y esta práctica era muy común. Y le podemos poner el ejemplo en Mateo 26, 59. Si se lo hicieron a Jesús, de ahí en fuera, a muchas personas. Vea Mateo 26, versículo 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Mira cuánta gente señalaba a Jesús, contra Jesús, para entregarle la muerte. Se le vino toda la religión. Dice, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, porque vino Jesús a deshacer las obras del diablo. Por eso cuando dice en Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre ti, y ha venido con un propósito para sanar, para restaurar, para liberar. Hoy vamos a encontrar en este día personas. Hoy van a escuchar el testimonio de personas de lo que ha hecho Jesucristo en estos 3 días. En estos 3 días. No les pedimos mucho, por eso los encuentros, los retiros son muy atacados. Aquí a nadie se le duerme con una inyección o a través del agua, ¿sí? Aquí no se le golpea a nadie. Las personas que nos atacan allá afuera es precisamente hablan de lo que ellos no han expresado, hablan de lo que no han experimentado, ¿sí? Y son personas que se vuelven como los fariseos. Dice, vamos a ver primeramente el testimonio del Dios el Padre en Juan capítulo 5. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 5, versículos 36 y 37. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí vemos un testimonio de que Jesucristo fue enviado por el Padre. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 5. Vamos a encontrar el testimonio del Espíritu Santo. 1 de Juan capítulo 5, versículo 6, del 6 al 12. ¿Ya lo tienes? Este es importante también porque acuérdate que Jesús dijo, me voy, pero no les dejo solos, les dejo al Consolador. Hay muchas personas que no conocen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre está al lado de ti. Dice el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da ¿qué? Porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Entonces, ¿quiénes representa el agua y la sangre? Ahí en el versículo 6 lo dice. Este es Jesucristo que vino mediante ¿qué? Agua y sangre. Y ahí damos testimonio de que el Espíritu Santo vino a esta tierra con un propósito, ¿sí? Para utilizar a través de personas, ¿sí? Para deshacer las obras del diablo, de lo que está sucediendo en la ciudad, de lo que está sucediendo en los pueblos, y en los pueblos y ciudades hay casas, y en las casas viven familias, y hay muchas familias que se están desintegrando, porque no conocen del Señor. Entonces, los apóstoles apartaron un nuevo sentido en el significado de la palabra. La palabra testigo en el griego significa mártir. Esteban fue el primer mártir cristiano que selló con su sangre y el testimonio de su vida y de sus labios. Vamos a Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 vamos a ver un testimonio.
Versículo 13, Juan 9:13, mira, escucha aquí. Dice, los fariseos interrogan al ciego sanado. Hay mucha gente allá afuera, al tiempo de hoy, que es igualito que los fariseos. Dicen en la secular, no pichan ni cachan ni dejan batear. Lo único, no ganan almas, no se convierten en su familia. ¿Sí? Pero nada más están molestando a las personas que están trabajando en la obra de Jesús. Dice aquí, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Jesús dijo que al irse Él nos iba a dar autoridad a ti y a mí para hacer las señales y aún mayores. Por eso hay gente que es sanada, que es restaurada, que es liberada, pero es en el nombre de Jesús. Dice, versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso tú y yo tenemos que confesar que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro sanador, que Jesucristo es nuestro restaurador. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le vieron decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Mucha gente no quiere venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque no quiere ser discípulo del Señor. Hay un mandato de Dios que dice ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Sí? Enseñándole la palabra, enseñándole. Es un trabajo de parte de los ministros, es un trabajo de parte de los apóstoles, de los 5 ministerios, hablarle la palabra al pueblo. Pero va a haber gente que te va a rechazar. Hasta de tu misma familia, como lo dice en el libro de Mateo, son los primeritos que te van a decir, ya te cambiaste de religión, ya te vamos a desheredar, porque quién sabe qué te hicieron en esa iglesia, el tabernáculo. No fue la iglesia, no fue el hombre, fue Jesús. Por eso damos testimonio de que Jesucristo cambia. Vamos a Isaías 42. Busquen el libro de Isaías. Para las personas para las encuentristas y todas las que han pasado, mira lo que el Señor manda. Isaías 42, versículos 6 y 7, dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Acuérdate que vimos el domingo pasado que justicia es santidad. ¿Sí? Yo Jehová te he llamado en santidad y te sostendré. Entonces no te debes de preocupar nada. Dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Ya el Señor te dio la mano, hijo o hija. Ahora Él te va a jalar, pero déjate conducir. Porque el que cambia es Jesucristo. El que restaura es Jesucristo. Ahora vamos a Isaías 61. Dice,
¿Cuáles son las buenas nuevas para ti, para en este día que tú estás saliendo de tu encuentro? Y para las personas que ya pasaron de este proceso, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre ti, porque te ungió Jehová y te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de cárcel. En estos 3 días tuviste un encuentro con Jesucristo, no con el hombre. Por eso todas esas cosas que sucedieron, que dices, bueno, yo nunca había tenido esta experiencia. Tuviste un encuentro con Jesús y Él te sanó, Él te restauró, Él te libertó, y ahora tenemos que dar testimonio. Quiero terminar con el libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 14. Y miren, hijos, afiáncense de esta palabra. No dejen que el enemigo utilice personas y les robe el gozo. Acuérdense la parábola del sembrador, que vino el malo y las personas que tenían el gozo, pero de repente los afanes de la vida y las circunstancias vinieron y le quitaron ese gozo. Afiánzanse en lo que el Señor, si el Señor te habló en estos 3 días, mira lo que dice el día de hoy para ti. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo. ¿Quién lo dice? Lo está diciendo Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que yo hago, Él las hará también. O sea que lo que también Él hizo, sí, por eso les dijo, les conviene que yo me vaya, porque les dejo un apoyo, les dejo al Consolador, les dejo al Espíritu Santo. Por eso mucha gente allá afuera lo único que está peleando es religión, ¿sí? Jesucristo no viene por católicos, no viene por evangélicos, vienen por personas transformadas, por corazones transformados. Y mira lo que dice, aparte que dice que dice, yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Él está con el Padre en la diestra, sentado con Él, sí, pero dice que tú y yo vamos a hacer cosas aún mayores con Él, pero para eso hay un proceso, para eso hay un discipulado. Por eso el mandato de Jesús fue ir a ser discípulos. Por eso muchas personas lo que menos quieren es prepararse. Se preparan para todo lo terrenal, pero para lo espiritual lo dejan a lo último. Pero cuando están en un problema fuerte, ahí sí claman al Señor. Y en su infinita misericordia, el Señor los socorre para darles una oportunidad, o a veces para darte otra. Pero ya después de tanto tiempo que rechazaste el Evangelio, ¿sí? Dice la palabra, no te rechazan a ti, lo rechazan a Él. Entonces vamos a escuchar en esta mañana los testimonios para que tú veas lo que hizo el Señor en la vida de cada una de las personas. Pero vamos primero al Salmo 1. Esto tiene que ver con las ofrendas. Salmo 101. Salmo 1. Salmo 1. Yo sé que ya tienen deseo de ofrendar, es el Salmo número 1. Salmo número 1 del versículo del 1 al 3. ¿Cuánto quieren ser prosperados? Y recuerda, la prosperidad financiera es la última que el Señor te da para que seas buen mayordomo. Dicen, ya lo tienen, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de burlones se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará. Es una llave principal que Dios te trae, la prosperidad, cuando vienes a los pies del Señor. Pero para eso tenemos que dar. Él ya dio lo principal, que fue a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en este día, que vengas aquí al altar, tú ve y dile al Señor: Señor, bendíceme, prospérame, de acuerdo a lo que dice aquí el Salmo 1, porque yo soy una persona justa, soy un varón justo, soy una varona justa.